Hola familia Vida Libre, estamos otra vez por acá de vuelta dando otro tema más de un fruto del Espíritu Santo que seguimos viendo la serie Alegría. Y el tema de hoy pues precisamente se llama Alegría. El día de hoy estamos con nuestra hermana Nadia que también nos va a compartir el mensaje el día de hoy. ¿Quieres comentar algo? Hola familia, buenas noches, tardes. Mi nombre es Nadia y voy a estar con ustedes el día de hoy. Ok. El día de hoy vamos a ver Primera de Crónicas 15:25. ¿Le das lectura, Nadia, por favor? Sí. Luego David y los ancianos de Israel junto con los generales del ejército fueron a la casa de Obed-Edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. ¿Quieres compartir algo? Ok, la pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando finalmente obtenemos la victoria? Emocionalmente, ¿cómo nos sentimos? Y cómo reaccionamos al obtenerla. ¿Por qué estas preguntas? Porque si dice, luego David y los ancianos de Israel juntaron con los gentiles, luego David y los ancianos de Israel, junto con los gentiles generales del ejército, fueron a la casa de Obed-Edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. La celebración fue porque lograron, se me fue ahorita, perdón, pero la celebración, o sea, la victoria, cuando obtenemos algo, ¿cómo nos sentimos? Cuando por fin obtenemos algo que hemos luchado por tanto tiempo, ¿cuál es nuestra emoción? De tristeza, de enojo, de alegría, de paz. Alegría, dice la hermana 026. Paz, dice la hermana 038. Felicidad, dice la hermana 022. Y es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando obtenemos algo que nos estamos proponiendo constantemente, cuando decimos mi meta es terminar mis estudios o mi meta es terminar mi proceso de recuperación, mi meta es el día de hoy no pelear con alguno de mis hermanos, no entrar en conflicto con alguno de mis hermanos y ayudarle, apoyarle. Y cuando llega el término del día y en realidad logramos ese objetivo, lo que nos proponemos, llega la tranquilidad, lo que dicen nuestras hermanas, llega la paz, llega la serenidad para con nosotros mismos y obviamente para con Dios. ¿Por qué? Porque si empezamos a tener el amor hacia el prójimo, al dar sin esperar nada a cambio, Dios nos recompensa con la victoria, con la paz, con la tranquilidad. Y no sé, ¿quieres compartir algo, Nadia? Pues a mí me llamó mucho la atención la parte donde dice fueron a la casa de Obed-Edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. La palabra celebración, a mí la verdad, y es porque la palabra celebración viene de algo relacionado con Dios. El arca y el arca, para saber qué es un objeto pues grande, se podría decir, donde guardaban cosas, por ejemplo, como el bastón de Moisés y las tablas donde venían los 10 mandamientos y varias cosas parecidas de esas, y es donde como a una persona le llamaba tanto y lo llenaba de una felicidad, una alegría, como por llevar un objeto que yo en lo particular me llama la atención eso, que le dan un gran valor, una gran felicidad a un objeto que proviene de Dios, que lo hizo Dios a través de las personas, por ejemplo el bastón, las tablas de los 10 mandamientos, y cómo es que las personas depositan su confianza, su fe, todo su ser en un objeto y los llena de gran gozo, de gran alegría. Y eso, si lo compagino con la vida diaria, yo donde deposito mi alegría, en las personas o en los objetos o en cosas que provienen de Dios o que no provienen de Dios. Y es donde pues me dice Nadia, enfócate en las cosas que vienen de Dios, alégrate por las cosas buenas, no
no te alegres por el mal, no te alegres si le hacen daño a una persona, alégrate por cosas que vienen de Dios. Ya. Sí, ok. Estos versículos nos dicen que estas personas hicieron la tarea con gran celebración. La alegría de cumplir la voluntad de Dios es la más dulce alegría que hay. ¿Tienen la duda o se han hecho una pregunta de cuál es la voluntad de Dios? ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál? La vida eterna. Esa es una promesa. Tengamos fe. Ok. Que seamos obedientes a sus leyes. Ser obedientes a sus leyes. ¿Y cuáles son sus leyes? Adelante. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ok. Ustedes, hermanos, que nos están viendo desde la comodidad de su casa, de su sillón, de su cama, de su silla, ¿cuál es la voluntad de Dios que tiene en sus vidas? Porque a veces la voluntad de Dios no nos agrada, porque tenemos que ir en contra de todos los placeres, de todos los deseos, de todo lo que nos produce una felicidad momentánea. Cuando en realidad a veces la voluntad de Dios, yo puedo decir esto, a lo mejor yo no quiero transmitir el día de hoy, me da nervios el que estar enfrente de personas que nos ven del otro lado, que hemos convivido, pero me da pena, ¿no? Me da, no sé, qué tal si digo algo mal, qué tal si digo algo y me equivoco, si no es lo correcto, y al rato, ¿qué van a decir de mí? El miedo, ¿no? O tengo miedo, tengo que confesar que tengo miedo. Pero dar un tema de alegría, a veces digo, ¿cómo les voy a compartir el tema de alegría si a lo mejor estoy molesta? O a lo mejor vengo, pues sí, enojada o triste o no sé, ¿no? ¿Y cómo voy a dar un tema de alegría si no me siento con esa alegría? Pero lo que dice aquí, que estas personas hicieron esa tarea con gran celebración, yo lo compagino con algo el día de hoy, que tuve la fortuna de tener una plática con mi mamá y me llenó de tranquilidad. A mí me llenó de alegría el tener esta plática con mi mamá y el disfrutarla, solamente ella y yo, sin mis hermanos ahora sí, solamente ella y yo estar platicando y cómo nos fue en el día, qué hemos estado haciendo. A veces me pregunta por las muchachas de aquí, me dicen, ¿y cómo está tal muchacha? ¿Y cómo está la señorita aquí? La niña. Y yo, antes me molestaba eso, me daba coraje, me daba envidia de que me preguntaran por las demás, porque en su momento también estuve como usuaria, como las compañeras de aquí. Y no me visitaba mi mamá, no por echársela en cara, por si lo está viendo. Pero sí me molestaba cuando me decían, ¿y cómo está tal persona? ¿Y qué está haciendo tal persona? Y sentía una envidia, de por qué preguntas por ella y no por mí. Yo soy tu hija, o sea, yo quiero que preguntes por mí, no por la otra persona que ni siquiera la conoces bien, ¿no? Y lo compagino con esto porque yo puedo decir que cuando obtengo una victoria, como el día de hoy, poder tener una conversación con mi mamá sin discusión, poder reír, poder hablar sin levantar la voz, sin decirnos ofensas, nada, o sea, tranquilas, comer a gusto con ella, es para mí una victoria que solamente viene de Dios, que solamente Él me la puede dar. Y yo me siento contenta, me siento tranquila porque es algo que siempre he querido, que siempre he deseado, ¿no? Y sé que es la voluntad de Dios quien hace todo esto. La celebración es un elemento esencial en la vida de un creyente. La celebración es un elemento esencial en la vida de un creyente. A veces estamos aquí, ¿no? Los que vienen a la congregación los días domingos no aplauden, no danzan, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí? Que voy a parecer como chapulín ahí brincándole y danzo en el desierto, ¿no? Y doy vueltas y grito, no moriré, pero al inicio es la juzga,
el miedo de cómo yo voy a danzar como ellos, cómo yo me voy a gozar para Dios como ellos. ¿A quién le adoran? ¿A poco lo ves? Porque esas son las flechas encendidas que vemos en Efesios 6, toda la armadura de Dios, ¿no? Efesios 6, 10, 18. Y el decir la celebración, ¿cómo vamos a celebrar una victoria? ¿Cómo vamos a celebrar la victoria de que somos libres? Así nada más. Todos tristes, o a lo mejor aquí danzando y saliendo a nuestras casas, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos vamos? En realidad comprendemos el mensaje que nos regala nuestro pastor o su pastor, o algún mensaje que algún hermano haya dado. Comprendemos esto que el día de hoy les estamos compartiendo tanto Nadia como yo. ¿Cómo celebramos la victoria que Dios nos da? ¿Cómo le adoramos? ¿Cómo le agradecemos? ¿Cómo lo hacemos? Incluso cuando recorrimos el difícil, incluso cuando recorremos el difícil y a menudo doloroso proceso de recuperación, o sea, nuestra recuperación no es fácil, aquí lo dice. Es difícil porque tienes que llorar, es difícil porque tienes que soltar cosas que nos producen placer, como el alcohol, como la droga, como una persona a la cual nos hicimos dependientes o codependientes. Y duele. Y es difícil porque quieres, lo deseas, porque el progreso, ¿qué nos da? ¿Qué nos da el progreso? La felicidad. Y dice, podemos y debemos celebrar el amor de Dios y su fidelidad hacia nosotros. ¿Cómo lo vamos a festejar? Esa es la pregunta que ustedes se van a hacer. ¿Cómo le vas a festejar a Dios la libertad que Él te da, la felicidad que Él te regala? Ese fruto que Él te da todos los días, que te dice, no te enojes. Mira, la alegría es esto. Porque puede llegar una persona, cualquiera la que sea, incluso aquí en la casa, con las muchachas, alguien, a veces hasta la que más te cae gorda, llega con un comentario gracioso y te ríes. Sí. Incluso en la calle, ¿no? A veces llega una persona que ni conoces, te saluda y te sientes contento. Te comparte esa alegría, te la contagia. Y es agradable, es bonita, pero ¿cómo la compaginamos con Dios? ¿Quieres comentar algo? ¿No? Ok, ya no sé qué decir. Bueno, pues para mí en sí, como resumen de todo esto, porque va a ser muy corto, la verdad, nada más es un versículo, ya lo leímos, ¿no? Luego David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obed, Edom, para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Hoy yo te invito a que te dejes de todos esos prejuicios, que si te van a juzgar, que si te van a criticar, que si te van a decir, mira, ya se volvió cristiano, ya se volvió aleluyo, ya se volvió lo que sea. Si tú estás convencido de nada más adorarle a Dios y agradecerle por cada una de las cosas que te da, como lo es la vida, como lo es el poder caminar, el poder respirar, el poder ver, el poder hablar, para compartir su mensaje y no para estar peleando con el prójimo, como lo es, gracias, como lo es el caminar. Y a veces esos, ¿cómo se le llaman? Esos, las extremidades de nuestro cuerpo las utilizamos, nuestros pies las utilizamos para encauzarnos a un mal camino. Nuestras manos, ¿en qué las utilizábamos? A veces era para pegarle a los hijos, a los hermanos en mi caso, o hasta incluso a nuestros padres o a mis padres, a gente que estaba a mi alrededor, ¿no? Nuestra boca, en vez de dar bendiciones, eran puras maldiciones. ¿Cómo vamos a adorar a Dios a través del prójimo? ¿No? ¿Quieres argumentar algo? A mí una palabra que me quedó muy grabada ahorita en mi pensamiento de lo que compartió mi hermana Abby fue de metas. O sea,
metas. En mi vida, ¿qué clase de metas tengo a largo y a corto plazo? Y están dirigidas o están en los planes, está incluido Dios o el enemigo, porque o es Dios o es el enemigo. Y es donde a quién quiero meter en mi vida. A Dios, quiero ir por el buen camino, por la derecha, o quiero irme por la izquierda, porque no se pueden ir en los dos caminos. Y es donde si me voy con Dios en el camino de la derecha, tendré sus bendiciones, y entre esos están los frutos que más adelante se verán, pero ahorita estamos en la alegría. Entonces, un fruto que a mí la verdad me llama mucho la atención y que quiero desarrollar más, porque yo en lo personal, si se los comparto, no soy muy alegre. Soy risueña, pero alegre no mucho. Y la verdad es que ese fruto me ha costado mucho desarrollarlo, y cada vez que tengo la oportunidad de sonreír o que tengo la oportunidad de reírme, la verdad es que me gozo por dentro, porque por fuera me podré reír, después podré estar con mi cara de o enojada, porque son mis estados naturales. Y es donde empiezo a buscar la forma de desarrollar ese fruto, y es el que más me ha costado, porque pues me aferro mucho a los deseos carnales, a la carne, que viene de Dios, pero a lo largo de mis 17 años lo he empezado me empecé a ir por el camino malo, y es donde trato ahorita de irme por la derecha, y la verdad es que me cuesta mucho, porque ese fruto se invierte mucho tiempo, mucho amor, mucha pues sí, se necesita mucho trabajo, porque pues a mí en lo personal me cuesta mucho el reír, el sonreír, pero en confianza pues así ya soy muy risueña, soy mucho de jijiji, jajaja, y me gusta mucho porque expreso quién soy en verdad. Soy una persona que le gusta reírse por todo y por nada, y con las personas de afuera me pongo nerviosa. Por ejemplo, ahorita estoy un poco nerviosa, estoy un poco con miedo, porque pues nunca había estado en una transmisión, y ahorita estoy sonriendo, estoy tratando de ser alegre para compartirles de la alegría, para que a través del teléfono se transmita la alegría vía Bluetooth. Y es donde pues trato, ¿no?, de sonreír, y todo porque en mi vida está la meta de salir adelante, de salir adelante con Dios, y ¿cómo se podría decir? Al lado tener a una familia espiritual grande, que en este caso son mis hermanas de aquí donde vivo, mi hermana Abby, que es mi hermana favorita. Y es todo lo que puedo compartir. Okay. Bueno, pues hasta ahorita es todo lo que les podemos compartir. Damos paso a los saludos. ¿Los das? Y un saludo a Lupita DX, a Misael Mendoza, Fanny Alpizar, Alice Martínez Segura, Elsie Fari, Marichuy López, Magda Ramírez Bautista, Mauricio Hernández, Atsin Villa, Brenda Senyasi, Ace Cruz Gómez, Martina Villa y Martina González López. Bueno, muchas gracias, hermanos, por conectarse. Espero que puedan compartir este mensaje, que les hayamos compartido igual del mensaje, de la alegría, que alegren su corazón, no comiendo cosas dulces, ¿verdad?, sino enfocándose más en la palabra. Eso sería todo de nuestra parte, y bendiciones. Nos vemos la próxima semana.